Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas María, noches. ¿qué tal? Hola, bien. ¿Y usted qué tal? Ay, disculpe la demora, hoy sí me agarró la tarde. ¿Todo bien? Todo bien. No sé, creo que no. Excelente, excelente. Qué bueno. Sí, gracias. Solo me permite, yo tengo problemas con el audio. Bueno, está bien. Vaya, ahora sí ya lo arreglamos. Bueno, me alegra que se encuentre bien. No sé si me logra escuchar. Sí, lo logré escuchar bien. Excelente, excelente. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la tutoría de repaso, tutoría previa a la ordinaria número 5.
Bueno, siempre agradecerle por su asistencia, por estar siempre pendiente de todo lo que desarrollamos, ¿verdad? Todos los temas que vamos trabajando. Bueno, igual la sugerencia es que siempre hayamos leído el material con anterioridad, ¿verdad? Pero a veces es un poco difícil tener el material con tiempo para poder leerlo. Según había entendido, hasta hace poco fue subido el material en la plataforma. No sé si ya lo pudo descargar. Mire que recién voy viendo el material, que ya veo que ya está cargada la unidad 5. Porque Sí, sí, solo había hace visto poco. la parte de la unidad 4. Sí, hace poco fue subida la unidad número 5, pero igual vamos a trabajar algunos conceptos y después cuando lea el material le aseguro que va a ser mucho más fácil comprender esos conceptos. Bueno, igual algunos problemas que vamos a resolver el día de mañana también van a ir enfocados a los conceptos que vamos en esta ocasión. Bueno, bueno, vamos a empezar. No sé si logra ver mi pizarra. Sí, sí se logra ver su pizarra. Excelente. Bueno, acá es unidad número 5, ¿verdad? Unidad número 5 que se refiere a congruencias numéricas, congruencias lineales, ecuaciones diofánticas que vamos a resolver también. Entonces la unidad número 5 pues se refiere a todo tipo de congruencias. Bueno, vamos a dar algunos conceptos también, a resolver algunos problemas y el día de mañana pues nos dedicaremos a realizar algunas demostraciones con base en la teoría que analicemos en esta ocasión. Siempre sugerirle que cuando haya alguna duda pues la haga para solventarla en el instante, ya que después se nos puede olvidar y es más difícil comprender algunos conceptos. Muy bien, en el caso de las congruencias lineales, pues vamos a trabajar con un concepto nuevo. Bueno, no es tan nuevo que se diga. El concepto de módulo una cantidad, el concepto de división en sí. Cuando hablamos de módulos, pues hablamos de un resto que se pueda dejar. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo en particular. Decir 20 entre 3, por ejemplo. Cuando aplicamos el algoritmo de Euclides, pues usualmente nos interesan los restos, ¿verdad? Acá nosotros decimos 6 por 3, 18. Hacemos la resta, nos queda 2. Este resto es el que nos interesa. Es decir, el módulo 20 en módulo 3 nos queda resto 2. Eso es lo que nos interesa en términos generales. Y este es un nuevo concepto que vamos a ir añadiendo. Por ello, tenemos la primera definición para congruencias. Para trabajar con congruencias, igual cuando trabajamos con congruencias vamos a hacer referencia a esto, a estas tres líneas que van a significar congruencias. En algunos textos va a aparecer más o menos de esa manera, pero hay que comprender que si habla de módulo se refiere a congruencias. Muy bien, la primera definición que vamos a analizar es la que aparece en pantalla. Dado un número p mayor que 0, es decir, es positivo, y dos números enteros, a y b, se dice que a, ojo con esto, que a es congruente con b en módulo, acá en módulo p, y se escribe de esta manera: a es congruente con b en módulo p si y solo si p es un divisor de a menos b. Observemos cómo se escribe: p es un divisor de a menos b. ¿Sí? Esta es la definición de congruencia que vamos a mantener. Se dice que a es congruente con b módulo p y se escribe a esas tres rayitas, b módulo p. Eso se va a cumplir si y solo si p divide a menos b. ¿Qué significa que p divida a menos b? Eso lo vimos del algoritmo de Euclides. Acá. Eso implica que a menos b va a ser un producto de k, donde k está en los enteros, ¿verdad? Más o menos eso es lo que manejamos del algoritmo de Euclides. Muy bien.
Vamos a trabajar con algunos ejemplos para que se comprenda. Por ejemplo, el 2 es congruente con 4 módulo 2. Entonces, congruente con 4 módulo 2, ya que 2 divide, que sería 2 divide a 4 menos 2, ¿sí? Y 4 menos 2, pues 2. Y 2 divide a 2, obviamente, ¿verdad? Entonces se cumple la primera. Es un ejemplo, nada más. También se cumple para valores enteros negativos. El siguiente ejemplo, observemos. 20 es congruente con menos 8 módulo 7, ya que pues 7, este de acá, lo puedo expresar como, 7 divide a la resta de 20 con menos 8, que en este caso sería 20 menos 8, ¿verdad? Por la propiedad. Y esto implicaría que 7 divide a 20 más 8 sería 28, 7 divide a 28 y por definición, pues esta expresión se puede escribir como una ecuación de la siguiente manera. 28 es igual a 7 por k, bueno, acá donde k es un entero. O sea, el valor que satisface esa ecuación es k. Quiere decir que existe ese valor y por lo tanto es una congruencia. Estos son algunos ejemplos más que todo. Muy bien, eso es lo principal que sabemos ahorita. Algunas definiciones que vamos a ir añadiendo también, algunas propiedades de congruencia que vamos a ir añadiendo. Dado que estas congruencias pues tienen sus propias propiedades. Y la primera propiedad que vamos a analizar es la primera. A es congruente con A módulo P. Si se observa, se toma el valor A acá y el valor, ya sabemos que este sería el resto, pero si observamos corresponde al mismo valor. A esta propiedad se le llama propiedad simétrica. Simétrica. Quiere decir que todo número es congruente con sí mismo. Eso nos dice la propiedad simétrica. Todo número es congruente consigo mismo. La siguiente propiedad. Si A es congruente con B en módulo P, significa que B es congruente con A módulo P. Es decir, solo se intercambian los valores. ¿Cómo se llamará a esta propiedad? Perdón, acá el concepto, de acá. Vamos a borrar. Ahí. A la primera propiedad, cuando es simétrica consigo mismo, a esa se le llama reflexiva. Reflexiva. Así está correcto. Dado que la segunda propiedad, cuando nosotros logramos cambiar los elementos de la congruencia, a estas que se le llama propiedad simétrica. A estas que se le llama propiedad simétrica. Entonces ya tenemos la propiedad reflexiva, que todo número es congruente consigo mismo, y la propiedad simétrica, que nos dice que si A es congruente con B en módulo P, entonces B es congruente con A módulo P. ¿Sí? Entonces la tercera propiedad, la que está acá, si A es congruente, vamos a mostrarlo así. Si A es congruente con B módulo P y B es congruente con C módulo P, entonces A es congruente con C módulo P. ¿Cómo cree que se llamaría esta propiedad? ¿Qué nombre le daremos a esta propiedad? Por ejemplo, en números naturales decimos si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Así decimos en natural. ¿Cómo se le llama esta propiedad? Exacto. Transitiva. Así, correcto. Así se le llama esa propiedad. Propiedad transitiva. También se cumple para los enteros módulo P o los valores módulo P.
Pues cuando hablamos de estas tres propiedades que se cumplen en las congruencias numéricas, pues estamos hablando de un término más abstracto, digámoslo así, que estamos hablando de las relaciones de equivalencia. Toda relación que cumpla estas tres propiedades será llamada relación de equivalencia. Es decir, si nos piden verificar que cierta relación es de equivalencia, tenemos que probar estas tres propiedades. Tenemos que verificar que sea congruente consigo mismo el valor, que si A es congruente con B módulo P, entonces B es congruente con A módulo P, y la tercera es que es una propiedad transitiva, o que cumple la propiedad transitiva. De manera general, lo podemos expresar de esta manera. De manera general. Lo vamos a dejar ahí. Que se vea un poco. Tenemos una relación de equivalencia, pues una relación de congruencia es una relación de equivalencia si se cumple en estas tres propiedades. Que A está relacionado consigo mismo, A está relacionado con A, que ya sabemos que a esta se le llama reflexiva, ¿verdad? Reflexiva. Si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. A esta le llamamos simétrica. Y si A está relacionado con B y B está relacionado con C, y esto implica que A está relacionado con C, entonces a esta se le llama transitiva. Cualquier relación, ya sea de congruencia, en este caso, que cumpla estas tres condiciones, pues se llama relación de equivalencia. Sí, es un concepto un poco más abstracto. No sé si se comprenden estas tres propiedades. Sí, licenciado. ¿Sí? Se comprende. Creo que viene siendo algo así como lo que veíamos en lógica, que teníamos que probar para los conjuntos, me parece, ¿no? O igual en álgebra, creo, también se veían esas propiedades. Sí, estas propiedades creo que las venimos trabajando desde conceptos muy básicos, ¿verdad? A veces no les llamamos como relación de equivalencia, pero siempre vemos las propiedades reflexivas, simétricas, transitivas. Muy bien, así que si ya lo recordamos, pues es mucho mejor. En el caso de las congruencias, existe un conjunto especial. Existe un conjunto especial, que es el conjunto de enteros módulo P. Enteros módulo P, así se le llama. Que se representa de esta manera. Exactamente como está acá, enteros módulo P. Evidentemente, cuando nosotros hacemos o queremos calcular el módulo o un valor en módulo otro valor, pues los enteros que vamos a encontrar son totalmente menores al valor dado. Por ejemplo, bueno, voy a tomar un ejemplo. Este de acá abajo. Cuando vemos los enteros en módulo 3, los restos que puedo obtener pues van a ser 0 o 1 o 2. No puedo obtener resto 3 ni 4. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a ver, vamos a probar con un 7. Si yo divido 7 entre 3, el resto no va a salir de este conjunto de 0, 1 o 2. Entonces en este caso verifiquemos, sería acá 2. 2 por 3, 6, para 7, 1. Ah, es 1, corresponde a este valor. Podemos pensar en un número más grande. Ah, 29. 29 entre 3. En ese caso, 9 por 3, 27, para 29, 2. Ah, corresponde a este valor. Podemos probar con 30. 30 entre 3, pues ya sabemos que es 10, y esto nos da resto 0, ¿sí? Entonces, este conjunto especial de enteros módulo P, lo que me garantiza es que los enteros obtenidos corresponderán a unas clases de equivalencia en el cual los enteros que voy a obtener son un número menor al módulo dado. Por ejemplo, en 3 llegaría hasta 2. Si yo diría 4, los posibles restos o residuos que puedo obtener serían 0, 1,
2 y 3. ¿Sí? Esos son los posibles residuos que puedo obtener. De manera general, los enteros módulo P están expresados acá, pues lo que me arrojará en residuos será 0, 1, 2, hasta P menos 1, ¿sí? Un número menor al módulo P. ¿Se comprende la propiedad de este conjunto? Sí, licenciado. Sí. Excelente. Excelente. Bueno, vamos a hacer una práctica con esto que acabamos de ver. Es teoría, ¿verdad? Pero podemos realizar algunas observaciones. Muy bien, serán ciertas las siguientes congruencias. Con base en lo que hemos visto, pues verifique si son ciertas estas congruencias. Lo que vamos a hacer es semejante a esto. Voy a moverlo un momento acá. Por ejemplo, este de acá, el de 20. 20 es congruente con menos 8 módulo 7, ya que el 7 de acá divide a la resta de 20 menos 8 y se encuentra el valor de K. Eso es lo que se verifica. Muy bien, así que con base en eso, verifíqueme si serán ciertas estas congruencias, es decir, si se cumple esa propiedad. Vaya, está bien. Muy bien. Para el primero sí se cumplía, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Para el segundo, es de 13, ¿verdad? 13 es congruente con menos 2 módulo 5. Si se cumple, que K es igual a 3. Y para para el literal C, igual se cumple, llego a que K es igual a 4. Y en el cuarto, yo diría que no, porque 7 divide a 16, ¿verdad? Entonces, no. Ajá, no.
Llego ¿Qué a un pasa con número de este? entonces ese no es cierto el argumento de congruencia. Exacto. Excelente. Muy bien, así específicamente los primeros tres, si se cumple o son ciertos, y el literal de pues no es cierto, dado que se llega a esta divisibilidad y no es cierto. No es posible encontrar o resolver esta ecuación en los números enteros. No es posible. Sí la puedo resolver, pero no en el conjunto de los enteros. Quedará en el conjunto de los fraccionarios o decimales. Pero la respuesta siempre debe estar en los enteros. Muy bien, excelente. Creo que ya llevamos manejando bien los conceptos. Muy bien, con base en lo anterior y en el conjunto especial, pues, ¿cuáles serán los elementos? Son los elementos del conjunto Z5. ¿Cuáles creen que serán los elementos del conjunto Z5? ¿Cuáles serán? Sería 0, 0, 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Excelente. ¿Por qué hasta 4? Es hasta, porque no puede ser 5, ya que al dividir, si yo divido cierto número entre 5, siempre voy a tener un resto que esté entre 0 y 4. No voy a tener uno que esté a 5. Exacto. Muy bien, así es por eso. Y cualquiera puede pensar también, ¿por qué no obtener residuo 6? La verdad es que no se puede obtener residuo 6 porque no se puede obtener un residuo mayor al número, ¿verdad? Eso sería totalmente incorrecto. Así que su concepto está muy, muy bien. Excelente. Muy bien. A partir de esto, pues podemos ir construyendo otro concepto. Que ese concepto usualmente se le llama, en teoría del número, se le llama aritmética modular. Ya vemos en la parte de congruencia, las propiedades de congruencia, las relaciones de equivalencia que se cumplen en las congruencias, y además vimos el conjunto especial de los enteros módulo P. Ahora vamos a ver algunas propiedades que nos facilitarán resolver algunos problemas, y estas propiedades pues son obtenidas de la información dada anteriormente. Por ejemplo, en aritmética modular, si P es mayor que 1, estamos hablando de mayor que 1, ¿verdad? Es decir, 2, 3, 4, y en congruencias lineales pues el P era mayor que 0. Y si tenemos una congruencia, sea A es congruente con alfa, módulo P, y B congruente con beta módulo P, entonces vamos a tener las siguientes propiedades. La primera, vamos a escribir la primera por acá, que A más B sería congruente a alfa más beta en módulo P. Ojo con esto, estamos hablando del mismo módulo, ¿sí? Esto solo es válido en ese punto. La siguiente propiedad la primera propiedad es para suma, ¿verdad? Sumamos las dos congruencias y lo podemos resolver de esta manera. La siguiente propiedad es para el producto. Por ejemplo, acá sería A por B. Esto sería congruente al producto de los residuos, que sería alfa por beta, en módulo P también. Ahora, la tercera propiedad de la que construiremos a partir de esto, pues la propiedad cancelativa.
Pero la propiedad cancelativa pues tiene sus condiciones también. La tercera propiedad es que si el máximo común divisor, que ya lo sabemos calcular con el algoritmo de Euclides, ¿verdad? Si el máximo común divisor de C y P es 1, es decir, que son coprimos entre sí, entonces, si nosotros tenemos esta propiedad que A por C igual a B por C en módulo P, esto será igual a decir que A es congruente con B módulo P. A esto se le llama propiedad cancelativa. Porque lo único que se hace es cancelar el valor de C. C y C se cancelan y solo me queda A congruente con B módulo P. ¿En qué condiciones se va a cumplir esto? Siempre y cuando el valor que voy a cancelar con el valor de P son coprimos entre sí, es decir, que el máximo común divisor es 1. Estas son algunas o 3 propiedades en aritmética modular que vamos a estar manejando. Muy bien. Vamos a ver qué más. Y estas son las primeras 3 propiedades de aritmética modular. Lo siguiente que vamos a abordar son los criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Vamos a ver los comunes, los básicos, ¿verdad? El primer criterio que vamos a ver es cuando un número es divisible por 2, que es el de los más básicos. Pero primero vamos a construir el número. Sea n formado por los números o por los dígitos, a sub k menos 1, hasta a sub 1 y a sub 0. Ojo con esto no es multiplicación, es como que yo diga 1320. El a sub 0 corresponde a 0, el a sub 1 corresponde a 2, el a sub 3 corresponde a 3 y el 1 corresponde a sub 4. No significa multiplicación, sino cómo se representaría el número. Sea el número expresado de esta manera, que puede tener k elementos, o k números, o k dígitos, perdón. Entonces la primera propiedad es, que n, o el número, es divisible por 2, si, solo si, a sub 0 es divisible por 2. ¿Sí? Un ejemplo de este puede ser el 1320 que teníamos anteriormente. En este caso pues, a sub 0 corresponde a 0 y 0 es divisible por 2. ¿Sí? 0 es divisible por 2, dado que 0 entre 2 pues es 0. Entonces se cumple la primera propiedad. La segunda propiedad, pues diremos que n es divisible por 3, si solo si. Recuerda el criterio de divisibilidad por 3. ¿Lo recuerda? No. Bueno, el criterio de divisibilidad por 3 lo que me dice es que si la sumatoria de los dígitos que conforman al número es múltiplo divisible por 3, entonces el número es divisible por 3. Divisible por 3. Esa es la siguiente propiedad.
Veamos otra propiedad. Bueno, podemos ver un ejemplo acá. Por ejemplo, vamos a ver un número grande, 81. ¿Será 81 divisible por 3? Veamos. Sumamos cada uno de los elementos. Sería 8 más 1. Sumamos los elementos. 8 más 1 es 9 y 9 es divisible por 3. ¿Sí? 9 es divisible por 3. Podemos probar con 2, 7 y 9, por ejemplo. A ver si será divisible por 3. Sumamos los elementos. 2 más 7 más 9. 2 más 7 es 9. Y 9 más 9 es 18. Y 18 es divisible por 3. Algo que no se cumpliría sería en este caso, por ejemplo, 82. 8 más 2 pues sería 10. Pero 10 no es divisible por 3. ¿Sí? En este caso no se cumpliría. Y esa es la propiedad de divisibilidad por 3. Vamos con la siguiente. Propiedad número 4. Perdón, propiedad número 3. La siguiente es que n es divisible por 4. Sí, solo sí. A sub 1 por a sub 0, a sub 1 y a sub 0 es igual a 10 veces a sub 1 más a sub 0. Es divisible por 4. Podemos probar con un ejemplo, con 260, por ejemplo. 260. Entonces, a sub 0 es igual a 0 y a sub 1 igual a 6. Entonces, 10 veces a sub 1 más a sub 0 sería igual a 10 veces 10 por 6 más 0, y esto sería 60. 60. Y pues 60 es divisible por 4, dado que 60 entre 4 pues es 15. Y eso se cumple. La siguiente propiedad, la propiedad 4, n es divisible por 5, sí y solo sí. A sub 0 es divisible por 5. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues que el último número, esto implicaría, entre paréntesis, esto implicaría que el último dígito puede ser 0 o puede ser 5. O puede ser 5, con cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, no. Es que se le había quedado trabada la pizarrita, pero ya se actualizó. Muy bien. No sé si se va viendo todo lo que voy escribiendo, sí, ¿verdad? Sí, ahorita sí ya cargó todo. Vale, muy bien. Bueno, ahí está. N es divisible por 5, sí, solo sí. A sub 0 es divisible por 5. En este caso, pues, caberían dos posibles opciones. O que el último dígito sea 0 o que el último dígito sea 5. Por ejemplo, podemos probar con uno fácil. 10. 10 es divisible por 5 porque 10 entre 5 pues es 2 y termina en 0. Otro caso puede ser el 15. Termina en 5 y 15 entre 5 pues es 3. Puedo probar con 1255. Yo sé que es divisible por 5 porque termina en 5. Puedo probar con otro. Por
ejemplo este, yo sé que es divisible por 5 porque termina en 0. Y ese es el criterio de divisibilidad número 4. Vamos con el siguiente criterio. N, o el número, es divisible por 9. Sí, solo sí. La sumatoria de todos sus dígitos es divisible por 9. Por ejemplo, podemos probar con 99. 99 es divisible por 9, dado que 9 más 9 es 18 y 18 es divisible por 9. Bueno, y hay más criterios, ¿verdad? Criterio de divisibilidad por 7, por 11. Hay más criterios. Cada criterio pues tiene su particularidad y únicamente nosotros tenemos que saber distinguirla, saber aplicarla también. Muy bien. De manera general, esto es todo lo que hemos construido hasta este momento. ¿Sí? De manera general. Hemos partido del concepto básico de congruencias numéricas, que es el que tenemos acá. Congruencias numéricas. Cuando hablamos de congruencias en módulo P, pues hablamos de residuos que se puedan obtener, verificamos si algunas expresiones son correctas, dada su expresión, verificamos algunas propiedades y definíamos que una relación de equivalencia, bueno, o que una expresión, una relación de equivalencia, sí cumple las tres características, que es reflexiva, simétrica y transitiva. Vimos elementos o propiedades en la aritmética modular, ya sea en la suma, la multiplicación y en este caso la propiedad cancelativa también. Esas son algunas propiedades que hemos visto. Con estas propiedades de aritmética modular, pues podemos trabajar muchos problemas. Vamos a resolver uno en este instante con aritmética modular. Vamos a volver acá. Vamos a resolver un ejercicio para que nos quede un poco más claro. El ejercicio dice así. Vamos a acercar un poco. Ahí. Hallar el residuo módulo 7 del resultado de las siguientes operaciones, pero sin realizar las operaciones. Vale, vamos a ver el primer problema. Sería 2419 más 987 y el segundo problema será 2345 más 214 por 432. Muy bien, el ejercicio dice hallar el residuo módulo 7 del resultado de las siguientes operaciones sin realizarla, es decir, sin realizar los cálculos, únicamente con residuo módulo 7. ¿De qué nos vamos a auxiliar? De las propiedades de aritmética modular, que la suma de las congruencias en el mismo módulo pues es igual a la suma de los residuos en el mismo módulo.
Entonces, para esto, pues tenemos que trabajar con el mismo módulo. No podemos trabajar en módulo 3 acá y en módulo 7 acá. Tenemos que trabajar en el mismo módulo. Y acá podemos decidir, ¿verdad? Con qué módulo se nos hace un poco más factible. Trabajar puede ser con módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 10, puede ser. Al final, pues, debemos de llegar a algún resultado. Vamos a resolver el primero. Vamos a resolver el primero. Literal A. Solución A. En este caso, dado que ya nos dan el módulo en el que vamos a trabajar, pues no va a haber ningún problema. Entonces, 2419 en módulo 7 lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer la división. Módulo 7 para ver cuál es el residuo, ¿verdad? Porque este es el elemento que va a ir ahí. Entonces aplicamos el algoritmo de Euclides. Vamos a ver, sería 3, ¿verdad? 7 por 3, 21 para 24, 3. Si me equivoco, me corrige, por favor. Sería 31, sería 7 por 4, 28 para 31, 3. Luego bajo el 9. 7 por 5, 35 para 39 sería 4. ¿Sí? Bueno, y ya sabemos que el residuo debe ser menor que 7, ¿verdad? Y se cumple, que es 4. Entonces, este sería 4. Y ahora vamos con 987, que lo vamos a hacer acá de una sola vez. En módulo 7 sería 1, sobraría 2 acá, luego 28. 28 entre 7, pues sería 4, nos sobra 0 y bajamos al 7. 7 por 1, 7, para 7, 0. Quiere decir que nos da residuo 0. Entonces el otro 987 es congruente con 0, módulo 7. Y al final, como la operación que vamos a realizar acá es suma, al final lo único que hacemos es reescribir los resultados y únicamente sumar los residuos. 4 más 0 y eso nos da 4 módulo 7. Por lo tanto, el residuo módulo 7 para esta operación es 4. Y con esto completamos el problema. Muy bien, ¿cómo se hará con el literal B entonces? ¿Qué considera que se puede hacer para el literal B? ¿Qué se podrá hacer? En el literal B, creo que es una combinación de la propiedad 1 y de la 2. Exacto, es una combinación. Y bueno, en este caso lo ideal es sacar los residuos por separado, ¿verdad? Así como hicimos acá nosotros. Sacar los residuos por separado para ya directamente solo trabajar con los módulos. Bueno, vamos a intentar culminarlo. Vamos a probar con la primera. En módulo 7 sería 3, 7 por 3, 21 para 23, 2, vamos a 4, 7 por 3, 21 para 24, 3 y 7 por 5, 35 para 35, pues es 0. Ya me dio el primer residuo 0, el otro sería 214. ¿Qué valor sería en módulo 7 para 214? Trabaje la división a ver qué residuo encuentra.
Creo que es residuo 4. Residuo 4, es correcto. Vamos a anotarlo acá, residuo 4. Ese, muy bien. Ayúdenme con el siguiente, que sería 432. En ese sería 5. 5, es correcto. Residuo 5. Vale, muy bien. Entonces, ya teniendo eso, ya solo lo escribimos. 2345 más 214 por 432 es congruente con 0, que sería el primero. Lo voy a poner entre paréntesis. 0 más, y esto, dado que estamos hablando de una multiplicación, entonces los residuos también los multiplicamos. Sería 4 por 5 en módulo, todos en módulo 7, ¿verdad? Todos en módulo 7. Volvemos a escribir estos resultados. 2345 más 214 por 432 es congruente con 0 más 4 por 5, pues esto nos da 20 en módulo 7. ¿Será que hasta ahí podrá llegar el problema y ya habré resuelto el ejercicio? Como ahí no lo pide que lo resuelva, que se realice las operaciones, me imagino que sí, aunque podría resolver las sumas y las multiplicaciones y luego aplicar lo que vimos al principio, que quiero ver, y yo todo lo anoto. La definición, como probar ¿Sí? si es congruente el resultado que nos da aquí de la sumatoria con la multiplicación, si es congruente con 20 módulos, 7. Sí, efectivamente, eso se puede hacer, verificar si eso es cierto, con el criterio de divisibilidad, ¿verdad? Sí se puede hacer. El único detalle que hay que anexar a ello es que los restos que corresponden a este elemento que aparece acá, nunca debe ser mayor al módulo, nunca, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los residuos que deben de obtenerse deben de ser 0, 1, 2, 3, ¿hasta cuánto voy a llegar? Hasta 6. Hasta 6, 5, 6. Y tengo un problema acá. Ajá, porque 20. Tengo 20. Ese puede ser el problema. Cuando ocurre eso, lo que yo hago es nuevamente realizar el módulo, aplicar el módulo, pero a este residuo, tal como vamos haciendo acá. Por ejemplo, voy a mostrar un poco arriba. Por ejemplo, yo puedo decir, es 39 el residuo. Sí, es cierto, 39 es un residuo, pero el problema es que 37 es mayor que 7, perdón, 39 es mayor que 7. Entonces sigo dividiendo. Lo mismo vamos a hacer con 20. Dado que es un residuo, lo vamos a dividir nuevamente por 7 para que nos dé un residuo coherente con el conjunto especial en módulo P. Entonces lo hacemos. Únicamente ese detalle hay que recordar, ¿verdad? Lo hacemos, entonces 20 en módulo 7, ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado de 20 en módulo 7? Sería 6. Es correcto. Sería 6. Entonces, este último resultado, lo voy a volver a escribir.
más 214 por 232 es congruente con 6 módulo 7. Y si aplicamos la definición, pues también se va a cumplir. Y ahora ya corregimos el problema con el residuo, que el residuo nunca debe ser mayor que el módulo. Ahora sí, el residuo es menor al módulo, al valor con el que estamos dividiendo, y ahora sí, el residuo de la expresión o de la operación sin resolver de 2345 más 214 por 432 es 6. Y con esto ya cumplimos o resolvemos el problema. Y esto pues lo hemos obtenido a partir de las propiedades de aritmética modular. Vamos a ver si puedo mover un poco esto. Estas propiedades que están acá. A partir de eso, en algunos casos también se puede aplicar propiedad cancelativa. Lo único que hay que hacer es verificar que sean coprimos, ¿verdad? Es decir, que el máximo común divisor entre el valor que se quiere cancelar y el módulo pues sea igual a 1. Y de igual manera se trabajan muchos más problemas. Solo para adelantar un poco, pues el día de mañana vamos a trabajar con los residuos de las potencias, porque también hay propiedades para las potencias. Ahorita solo hemos visto para la suma, que si es para la suma también existe para la resta, y hemos visto para multiplicación. Mañana vamos a ver en la tutoría ordinaria los residuos, pero para las potencias, o las congruencias lineales para las potencias. Bueno, eso es para ir adelantando un poco. Y bueno, no sé si todo ha quedado claro, todo lo visto en esta tutoría de repaso, o algo que hayamos que reforzar. No, licenciado, yo creo que sí se entiende todo lo de esta tutoría. Ay, gracias. Es verdad que el domingo es el laboratorio, si mal no me equivoco. Sí, correcto, el domingo es. Será de todas las funciones, ¿verdad? Sí, eso le hemos consultado al coordinador. Parece que yo ya le había dicho que eran sobre las funciones, ¿verdad? Todas las funciones que vimos en la tutoría pasada. Nuevamente le he consultado al coordinador, solo esperaré respuesta, y si obtengo respuesta pronto, pues se los digo mañana. Y si no, pues vamos a mantener la idea que es de todas las funciones especiales, dado que en las orientaciones académicas, pues eso dice. Pero si restringe a unas 2 o 3 funciones especiales, pues sería mucho que mejor. Entonces, cualquier cosa yo les estaría avisando. Bueno, está bien, voy a estar pendiente. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por estar pendiente. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Feliz noche.